Aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue reportado por primera vez por el científico español Santiago Ramón y Cajal, y posteriormente, en 1898, descrito a gran detalle por un biólogo italiano, Camillo Golgi, que aplicó una tensión metálica a las células nerviosas del cerebelo, y así descubrió una red teñida de oscuro localizada cerca del núcleo celular. Esta red, que más tarde se identificó en otros tipos celulares y se llamó aparato de Golgi, llevó a su descubridor a obtener el premio Nobel en 1906. El aparato de Golgi o complejo de Golgi funciona como una fábrica en la que las proteínas recibidas desde el retículo endoplásmico se procesan y distribuyen para ser transportadas a sus destinos finales, que pueden ser los lisosomas, la membrana plasmática o la secreción. Además, los glicolípidos y la esfingomelina son sintetizados en el Golgi. En las células vegetales, el aparato de Golgi, además, es el sitio en el que se sintetizan los polisacáridos complejos de la pared celular. Funciones generales. La célula sintetiza un gran número de diversas macromoléculas necesarias para la vida. El aparato de Golgi se encarga de la modificación, distribución y envío de dichas macromoléculas en la célula. Modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados previamente tanto en el retículo endoplásmico rugoso y en el retículo endoplásmico liso, y los etiqueta para enviarlos a donde corresponda, fuera o dentro de la célula. Sus principales funciones son: modificación de sustancias sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Estas transformaciones pueden ser agregaciones de restos de carbohidratos para conseguir la estructura definitiva o para ser proteolizados y así adquirir su conformación activa. Secreción celular. Las sustancias atraviesan todos los sáculos del aparato de Golgi y cuando llegan a la cara trans en forma de vesículas de secreción, son transportadas a su destino fuera de la célula, atravesando la membrana plasmática por exocitosis. Producción de membrana plasmática. Los gránulos de secreción, cuando se unen a la membrana en la exocitosis, pasan a formar parte de esta, aumentando el volumen y la superficie de la célula. Formación de lisosomas primarios y formación del acrosoma de los espermios. Organización. Se trata de una estructura polarizada, formada por una o más hileras de cisternas en forma de disco, organizadas como series de por lo menos 3 compartimientos secuenciales distintos bioquímica y funcionalmente, llamadas cis, medial y trans. Las cisternas cis y trans están conectadas a estaciones de clasificación llamadas la red cis y la red trans Golgi respectivamente. El lado receptor del aparato de Golgi se llama la cara cis, que es convexa y habitualmente se orienta hacia el núcleo, y el lado opuesto se llama la cara trans, que es la cara de salida y es cóncava. Las vesículas de transporte que provienen del retículo endoplásmico viajan a la cara cis, se fusionan con ella y vacían su contenido en el lumen del aparato de Golgi. Los diferentes procesos de procesamiento y distribución de las proteínas parece que tienen lugar en una secuencia ordenada en diferentes regiones del complejo de Golgi, por lo que se considera que el Golgi está constituido por múltiples compartimentos diferenciados. Aunque no se ha establecido el número de tales compartimentos, normalmente se considera que el Golgi está constituido por regiones funcionalmente diferentes. La red cis del Golgi, el apilamiento del Golgi dividido en los subcompartimentos medial y trans, y la red trans del Golgi. Regiones del aparato de Golgi. Las vesículas procedentes del retículo endoplásmico se fusionan para formar el compartimento intermedio retículo endoplásmico Golgi, y entonces las proteínas del retículo endoplásmico se transportan a la red cis del Golgi. Las proteínas residentes en el retículo endoplásmico son devueltas desde el compartimento intermedio retículo endoplásmico Golgi y desde la red cis a través de la vía de reciclaje. Los compartimentos medial y trans del apilamiento del Golgi
se corresponden con las cisternas de la porción medial del complejo de Golgi, y es ahí donde se producen la mayoría de las modificaciones de las proteínas. Las proteínas se transportan después a la red trans del Golgi, donde se distribuyen para el transporte a la membrana plasmática, para ser secretadas o hacia los lisosomas. La glicosilación o glucosilación es la adición de carbohidratos a una proteína. El destino de estas proteínas es ser secretadas o formar parte de la superficie celular. Los carbohidratos de las glicoproteínas tienen funciones relacionadas con el plegamiento de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, en los compartimientos intracelulares y en las interacciones célula-célula. Hay dos familias dependiendo del lugar de adición de los carbohidratos, la N-glicoproteína y la O-glucoproteína. En la primera, los carbohidratos se unen al grupo amino de la cadena lateral del aminoácido asparagina. En la segunda, el punto de unión es el grupo hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos serina y treonina. El procesamiento de proteínas en el aparato de Golgi supone la modificación y síntesis de los restos de carbohidratos de las glicoproteínas. La primera modificación de las proteínas destinadas a ser secretadas o a la membrana plasmática es la eliminación de 3 residuos de manosa. A esto le sigue la adición secuencial de una N-acetilglucosamina, la eliminación de 2 manosas, la adición de una fructosa y de otras 2 N-acetilglucosaminas. Finalmente se añaden 3 galactosas y 3 residuos de ácido siálico. Las distintas glicoproteínas se modifican de forma diferente durante su paso por el aparato de Golgi, dependiendo de la estructura de la proteína y de la cantidad de enzimas implicadas en el proceso presentes en el complejo de Golgi de los diferentes tipos de células. Las proteínas pueden salir del aparato de Golgi con diversos N-oligosacáridos. Las proteínas lisosómicas están destinadas a incorporarse en los lisosomas. En vez de la eliminación inicial de 3 residuos de manosa, son modificadas mediante la fosforilación de la manosa. Primero se añade N-acetilglucosamina fosfato a residuos específicos de manosa, probablemente mientras la proteína aún está en la red cis del aparato de Golgi. Después, la eliminación del grupo N-acetilglucosamina deja residuos de manosa 6-fosfato en el N-oligosacárido. Debido a esta modificación, estos residuos no son eliminados durante el proceso posterior. En su lugar, estos restos de manosa fosforilados son reconocidos específicamente por un receptor de manosa 6-fosfato en la red trans del aparato de Golgi, que dirige el transporte de estas proteínas a los lisosomas. Metabolismo de lípidos y polisacáridos en el Golgi. La primera modificación de las proteínas destinadas a ser secretadas o a la membrana plasmática es la eliminación de 3 residuos de manosa. A esto le sigue la adición secuencial de una N-acetilglucosamina, la eliminación de 2 manosas, la adición de una fructosa y de otras 2 N-acetilglucosaminas. Finalmente se añaden 3 galactosas y 3 residuos de ácido siálico. Las distintas glicoproteínas se modifican de forma diferente durante su paso por el aparato de Golgi, dependiendo de la estructura de la proteína y de la cantidad de enzimas implicadas en el proceso presentes en el complejo de Golgi de los diferentes tipos de células. Las proteínas pueden salir del aparato de Golgi con diversos N-oligosacáridos. Distribución y exportación de proteínas desde el aparato de Golgi. Las proteínas, los lípidos y los polisacáridos son transportados desde el aparato de Golgi a sus destinos finales a través de la vía secretora. Esto implica que las proteínas se distribuyan en diferentes tipos de vesículas de transporte, las cuales saldrán por gemación desde la red trans de Golgi y llevarán su contenido hasta la localización celular adecuada.
Algunas proteínas se transportan desde el Golgi a la membrana plasmática por una vía secretora constitutiva, responsable de la incorporación de nuevas proteínas y lípidos a la membrana plasmática, así como la secreción continua de proteínas desde la célula. Otras proteínas son transportadas a la superficie celular a través de una vía diferente de secreción regulada, o son dirigidas específicamente a otros destinos intracelulares. Las proteínas que realizan su función en el aparato de Golgi deben retenerse en ese orgánulo, en lugar de ser transportadas a través de la vía secretora. Todas las proteínas retenidas en el complejo de Golgi están asociadas con la membrana del Golgi en lugar de ser proteínas solubles en su interior. Las señales responsables para la retención de algunas proteínas en el Golgi se han localizado en sus dominios transmembrana, que retienen las proteínas en el aparato de Golgi, impidiendo que sean empaquetadas en las vesículas de transporte que salen por la red trans del Golgi. Transporte de proteínas en el Golgi. Las proteínas se distribuyen en la red trans del Golgi, donde son empaquetadas en vesículas secretoras especializadas y se transportan en vesículas a sus destinos finales. Estas vesículas secretoras inmaduras son más grandes que las vesículas de transporte. Procesan aún más contenido proteico y a menudo se fusionan entre ellas. También almacenan su contenido hasta que señales específicas dirigen su fusión con la membrana plasmática. En ausencia de señales específicas, las proteínas se transportan a la membrana plasmática mediante la vía secretora constitutiva. De manera alternativa, las proteínas pueden ser desviadas de la vía secretora constitutiva y ser dirigidas a los destinos como los lisosomas o ser secretadas de la célula de una manera regulada. La vía secretora constitutiva está presente en todas las células y da lugar a una secreción de proteínas continua no regulada. Sin embargo, algunas células también poseen una vía secretora regulada diferente, a través de la que secretan proteínas específicas en respuesta a señales ambientales. La distribución de las proteínas hacia la vía secretora regulada implica el reconocimiento de regiones señal compartidas por muchas de las proteínas que entran en esta vía. Estas proteínas se acumulan selectivamente en la red trans del Golgi y se liberan por la gemación de las vesículas secretoras. La vía de distribución de proteínas mejor caracterizada en el Golgi es el transporte selectivo hacia los lisosomas, donde las proteínas cuyo destino es el interior de los lisosomas están marcados con manosa 6-fosfato, que se origina por la modificación de sus N-oligosacáridos en poco tiempo de entrar en el aparato de Golgi. Mecanismo de transporte. Los mecanismos de transporte que utilizan las proteínas para trasladarse a través del aparato de Golgi no están muy claras, aún por lo que existen diversas hipótesis para explicar dicho desplazamiento. Los modelos predominantes actuales son el modelo de maduración de las cisternas. Este modelo se apoya en el hecho de que se han observado al microscopio estructuras mayores que las vesículas de transporte. Y tenemos al modelo de transporte vesicular, basado en la gran abundancia de vesículas pequeñas localizadas en las proximidades del aparato de Golgi. El modelo de maduración de las cisternas. Las cisternas del aparato de Golgi llevan a cabo un movimiento unidireccional desde la región cis hasta la región trans. Las vesículas del retículo endoplásmico se fusionan con los dictiosomas de la región cis para dar lugar a nuevas cisternas, lo que podría generar el movimiento de las cisternas a través del aparato de Golgi a medida que se van formando nuevas cisternas en la región cis. Por otro lado, el modelo de transporte vesicular asume que el aparato de Golgi es un orgánulo muy estable y estático. Las vesículas son las encargadas de transportar el material entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y entre los diferentes compartimentos de este. La direccionalidad vendría dada por las proteínas transportadas en el interior de las vesículas,
cuyo destino determinaría el movimiento de avance o retroceso a través del aparato de Golgi. Vesículas de transporte. Las vesículas formadas en el retículo endoplásmico liso forman agregados tubulovesiculares cuando se unen entre ellas, los cuales son transportados hasta la región cis del aparato de Golgi por proteínas motoras guiadas por microtúbulos, donde se fusionan con la membrana de este, vaciando su contenido en el interior del lumen. Una vez dentro, las moléculas son modificadas, marcadas y dirigidas hacia su destino final. Tabla con tipos de vesículas, descripción y un ejemplo. Tipo número 1. Vesículas de exocitosis, también denominadas constitutivas. Contienen proteínas que deben ser liberadas al medio extracelular, proceso denominado secreción constitutiva. Un ejemplo de esta es cuando los anticuerpos son liberados por linfocitos beta activados. Tipo 2. Vesículas de secreción, también denominadas reguladas. También contienen proteínas destinadas a ser liberadas al medio extracelular. Sin embargo, la formación de vesículas va en la célula, donde esperan su correspondiente señal para activarse. Una vez activadas, se dirigen a la membrana plasmática y liberan su contenido. Este proceso es secreción regulada. Ejemplo, la liberación de neurotransmisores desde las neuronas. Tipo 3. Vesículas lisosomales. Transportan proteínas destinadas a los lisosomas. Pueden ser enzimas digestivas o proteínas de membrana. Ejemplo, proteasas digestivas destinadas a los lisosomas. Formación y fusión de vesículas de transporte, selección de la mercancía, proteínas de revestimiento y gemación de vesículas. Son necesarios 3 procesos en los que cada paso de la vía secretora, donde las proteínas transmembranas, las luminares y sus receptores son empaquetados en vesículas. Estos 3 pasos son: 1. Las proteínas mercancías son separadas de las proteínas dirigidas a otros destinos y de las proteínas que deben permanecer atrás. 2. Una yema que contiene la mercancía debe desarrollarse en la membrana y separarse de ella para formar una vesícula de transporte. 3. Esa vesícula de transporte debe moverse hacia la membrana diana y fusionarse con ella. La formación de la mayoría de las vesículas de transporte está regulada por proteínas de unión GTP a través de proteínas adaptadoras que interaccionan directamente con una proteína de revestimiento vesicular. Falla en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi juega un desempeño esencial para el crecimiento de la membrana celular y para la liberación de muchas clases de proteínas como hormonas, neurotransmisores y todas aquellas proteínas que conforman la estructura del esqueleto humano. Científicos estudiaron el papel del aparato de Golgi en las neuronas. Hallamos que los ratones en los que el aparato fue desactivado tuvieron un desarrollo tardío, ataxia severa y muerte postnatal. Esto sugiere que durante los cambios celulares una falla o la pérdida de la función en el aparato de Golgi puede ser un factor que permite la muerte celular. Hasta ahora podemos confirmar que algunas enfermedades neurodegenerativas, un error en el aparato de Golgi puede causar el desarrollo de tales condiciones. Bibliografía y referencias.